Muy buenas noches, estimados teóricos, bienvenidos a esta nueva entrega de En Teoría Podcast. Bienvenidos sean, un placer desde la séptima localidad de Bogotá. Es un gusto dar la bienvenida a este nuevo episodio. De Voz para el Mundo, caballeros. Esta noche quienes habla Brandon y me acompaña Harry. Harry, bienvenido. Caballero, comunidad, ¿cómo están? Espero que estén igual de emocionados que nosotros con esta nueva entrega y de Bosa para el Mundo. Una Esa nueva es más. de Voz para el Mundo, muchachos. Donde quiera que lleguen el habla hispana. De Bosa para el universo. Demasiadas cosas que han pasado para resumir tan rápido, así que, Bueno, caballero Brandon, ¿cómo has estado? excelente. Ojalá nos estén escuchando, nos estén sintonizando desde la vía submarina. Tengan interferido los extraterrestres. cables de internet, no, porque los cables de internet van subterráneos. Yo creo que están colgados. O sea que no dan wifi estos perros. Ni impuestos, no pagan nada. Ya siguiendo el hilo de nuestro primer video, Sí, referente a las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hace rato veníamos con la intención de tratar estos temas. Basados en el libro de JJ Benítez, este gran periodista español. Harry conoce más de JJ Un colega, Benítez. un gran un colaborador. JJ Benítez, español que lleva más de 60 años recopilando historias y tiene libros demasiado interesantes. Uno que me impacta bastante es El caballo de Troya. Brutal. Para las personas que no saben sobre el libro, básicamente habla sobre una nueva manera de ver lo que es la figura de Jesús. Me parece increíble porque él es una persona de por sí, no, de pronto por su profesión, y él mismo lo dice, escéptica, porque eso es el periodismo, siempre ir con escepticismo a buscar la verdad sobre alguna historia. Y él lleva prácticamente, creo que son 12 tomos, son más de... Sí, va con el 12 o 12 más 1, para no decir el del verso. Es uno de los que más me impacta también, por ejemplo, este libro de Estoy Bien, me parece que recopila historias que a nivel personal siento que dejan un gran mensaje. En este caso, lo que pueden ustedes encontrar en este capítulo, mis estimados teóricos, las SM, como lo hemos relatado la vez pasada, son experiencias cercanas a la muerte de gente que pues fallece, la determinan como muerta y vuelven a la vida. En este caso hablamos de relatos, o JJ Benítez se basa en este libro en relatos de personas que fallecen y después de fallecidas se le presentan a sus familiares. De pronto no necesariamente tienen que ser familiares, sino son personas cercanas. De pronto, haciendo como un pequeño spoiler, hay una historia de un médico y el paciente está muy agradecido por el cuidado que ese médico tuvo y le advierte sobre una situación. O sea, no hay ningún lazo sanguíneo, pero son personas que son agradecidas o que fueron personas que hicieron buenas acciones y como a modo de recompensa, estas personas se manifiestan y les dejan un mensaje. JJ Benítez empieza este libro con unas frases muy, muy importantes. Una de ellas, para hacer apertura a este tema, es la siguiente. Las cosas no necesitan ser explicadas. Se requiere tan solo que sean verdaderas. Isaac Newton. Y esto hace referencia a que los testimonios que están acá son investigados y, o sea, con pruebas médicas, sí, pruebas físicas y relatos reales de los familiares o personas cercanas a, en este caso, a los sucesos. JJ Benítez investigó muy bien estos casos. Aquí no estamos hablando por hablar, no estamos inventando absolutamente nada. Como ya lo hemos hecho anteriormente, les invitamos a la lectura. Importantísimo, este libro no se lo pueden perder, de verdad que es muy, muy recomendado, muy fácil de digerir, muy fácil de leer, personas de cualquier edad pueden leerlo y es muy sorprendente. Sí, ¿no? Es un libro incluso bastante interesante, motivacional de alguna manera, lo digo yo de experiencia personal, porque al final de cada historia siempre queda ese mensaje de esperanza. Exacto. De esperanza, y también es un libro que ha sido recopilado por más de 20 años. Se seleccionan solo 130 historias, pero JJ Benítez cuenta que son miles de historias que él pudo tener pues al lapso de los 20 años, de tener cercanía, de recopilar información, y seleccionó las que tienen más peso de comprobar, ¿no? Sí, exactamente. Creo que como tal cual las SM, a los familiares de pronto cercanos o amigos o conocidos tuvieron alguna experiencia como esa, de esta estoy seguro que algún familiar, algún conocido cercano de ustedes o de nosotros ha tenido una experiencia de estas, de que de pronto fallece algún familiar y se presenta en sueños o de pronto lo ven tiempo después del fallecimiento
o algún objeto relacionado con esta persona tiene alguna manifestación o casos así. Estoy seguro de que son muchos los casos y los testimonios. Creo que las personas que hemos tenido la oportunidad, bueno, eso suena un poco extraño, pero es algo por lo que todos en esta realidad tenemos que ¿Qué pasa? pasar sí o sí, de perder un ser querido. De una u otra manera experimentamos ese tipo de situaciones, ya sea por un sueño, ya sea por un aroma, ya sea por como una intuición de algún mensaje que deja esa persona que se fue. Este libro lo que hace es profundizar y amplificar historias que son más impactantes de seguramente alguno de ustedes allá en casa que haya perdido algún familiar ha vivido. Nuevamente la invitación es a que se tomen el tiempo de ver el libro, porque sí es un libro que Sí. cambia la Pues, percepción. bueno, empecemos con esta primera historia como para entrar en calor. Esta historia cuenta de una señora que estaba pues asistiendo al médico. Sí. El médico durante su examen le indica que pues que requiere que vuelva dentro de mes y medio, que pacte la cita para que la revise dentro del mes y medio a manera de control. La señora pues baja a la recepción del hospital para solicitar la cita y la recepcionista del hospital le indica que la cita ya se la habían programado. Resulta que la señora le dijo, estuvo aquí su esposo hace unos 15 o 20 minutos, dijo que usted necesitaba una cita para dentro de mes y medio, tal fecha específica que le ha dicho el doctor más o menos. Y la señora dijo, pero es que es imposible, no puede ser mi esposo, o sea, yo acabo de salir de la cita, ¿cómo me va a programar a mí la próxima cita si no sabe? O sea, no es posible. Y pues la recepcionista insiste, sí, claro, estos son sus datos, verifica los datos de la señora, efectivamente era el caso de ella, era su nombre, dio su nombre, su número de documento, todos los datos que requieren para una cita que no cualquier persona puede acceder a Sí. ellos, ¿no? La señora pasa a escribirle al señor y la señora no, pues queda como en shock. Resulta que el esposo había muerto hace un año. Entonces, pues obviamente la sorpresa a la señora, pero y lo Increíble. describió, o sea, físicamente lo escribió tal cual. Tal cual era. Pero resulta que hay un patrón, hay un dato que le da a la señora que definitivamente no puede Confirma. fallar. Le dice, el señor me solicitó la cita a manera de señas, porque el señor era mudo. ¡Bah! Entonces pues la esposa, la señora dice, sí, realmente pues la bajo la descripción es mi esposo, pero mi esposo falleció hace más o menos un año. Es increíble. Entonces es muy, o sea, muy loco porque cómo rompemos esta barrera del espacio de tanto físico, material, o sea, todo, es que se rompe absolutamente todo, ¿no? La J. Benítez investigó este caso, fue hasta el hospital, entrevistó a la enfermera, entrevistó a la señora y está relatado tal cual, están archivos, todos los datos están ahí, no es algo que se estén inventando. Entonces, pues empezamos a pensar ahí, ¿no? ¿De qué manera logran hacer esto, no? Porque todos los parámetros que tienen que romper para llegar a solicitar una cita, Claro. presentarse de manera física, Y que no solo está involucrada ella, porque normalmente este tipo de experiencias son más de la persona que falleció con la persona que tiene el sentimiento, y ahí están involucradas más personas más una persona adicionales. que agenda una cita sin tener ni idea de que la persona ha fallecido. Y Y que quede en un registro y un sistema, weón. exacto, ¿no? Y adicional a ello que, o sea, como mientras ella está en la cita, que el doctor le dice que me vea dentro de mes y medio, prácticamente en ese mismo instante, la persona le está programando la cita. Entonces usted dice, o sea, ¿cómo? No se puede saber porque solamente el doctor y la señora tenían la fecha estimada del nuevo control. Entonces Sería como un poco atemporal, o una omnipresencia. exacto. Podría decir esto al momento de que le estuvieron generando la cita y estaban en el momento que estaban dando la información con el doctor. Eso me acuerda como a los relatos de las CCM que contamos, donde las personas decían que podían ver todo Está al en una mismo dimensión tiempo y aparte. escuchar todo al mismo tiempo sin necesidad de estar presente. Todo en el mismo sitio, en todo el hospital, lo pueden escuchar y ver al tiempo. Bueno, es que de por sí ya nada más la descripción que da ella de que murió hace un año ya lo hace atemporal. Sí, claro, totalmente. Entonces no está regido sobre la dimensión del tiempo. Es algo muy loco, es que ¿cómo podemos? O sea, es donde sabemos que la realidad no comprende solamente este plano físico, ¿no? Creo No. que va mucho más allá y que existen esa clase de cruce de dimensiones donde ellos se pueden manifestar hacia acá. Pero entramos en materia de qué manera lo hacen y por qué, con qué motivo, ¿no? ¿Cómo pueden lograr dejar, cómo podría describirlo yo? Eso es una manifestación de amor.
¿sí? Eso le iba a decir. Ayudarle a esa persona, a su esposa. Sí. ¿Cómo puede él tener esa energía de amor para de llegar del más allá a seguir ayudando a Oiga, esa persona, seguir qué, ayudando a esa mujer? qué loco que tanto aquí en este mundo, en este plano, y en el plano más allá, el amor sea realmente la fuerza que Sí, nos tiene que mover. sí. Y si nos damos cuenta, el amor es la respuesta a todo. La O verdad, sea, sí, realmente sí, es la es muy energía más loco, pura que hay. pero es la energía más fuerte que hay. El amor, o sea, de la madre hacia el hijo, como pues se conoce que es inquebrantable, por más que el hijo sea mala persona, de que tenga problemas, o sea, la Mi mamá siempre va a angelito. estar ahí. Sí. Exacto. Entonces creo que el amor de pronto puede ser esa energía que le brinda para llegar a manifestarse en este plano. Gracias, Pero en entonces teoría es ahí, posible, en en teoría, teoría. claramente. Pero entonces, bueno, hablando de teoría, ¿qué puede haber sido? ¿El amor de ese hombre hacia esa mujer que lo manifestó o el amor de esa mujer, ese anhelo de manifestarlo a él, que él vino? O sea, que acudió a su llamado El o afán, yo creo que es el afán de dar esa última muestra de cariño por parte de él, ¿sabe? Porque es algo que ya necesita y en los temas de salud es delicado. Y creo que para todos no hay nada más grave, pues más que pegue más fuerte que cuando la pareja de uno de pronto está enferma, porque uno siente que es vulnerable, ¿sí? Entonces es como esa muestra de amor, creo yo, de último amor para una manera de despedida. Sentiría yo que es algo así. ¿Cómo así para manifestarse en este plano, no? Tiene que romper muchas leyes, o sea, demasiadas, demasiado. demasiadas, se gana un permiso en el más allá? Hay alguien que nos autoriza, Autorizado por Chayana. aprobado por Por Jesús. eso, por Kamisama. Bueno, si Goku lo hizo, venga, Sí. JJ Benítez debía haber incluido a Goku en... Es más, yo creo que Akira Toriyama, parce, o sea, no es por nada, yo creo que Akira Toriyama tenía mucha información. Demasiada, Estamos contando demasiada, la historia de Dragon Ball tras bambalina, ¿verdad? demasiada. Sí, de hecho yo lo pensaba con lo que usted decía sobre manifestar de pronto algo en la realidad. Hablábamos con Brandon sobre ese mensaje oculto que a veces dejan los programas. En el inconsciente tú haces que se manifieste como ellos quieren, ¿sí? Dejan un mensaje subliminal y hacen que lo que ellos quieren a nivel colectivo se manifieste porque inconscientemente todo el mundo está dando esa energía, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaba con Goku con la Genkidama? Necesitan la energía de todos para generar Y ese gran todos, poder. exacto. ¿Qué pasa Entonces, con los cantantes en la actualidad? ¿Usted no baila toda óndale. su energía en los Bueno, cuando conciertos? usted fue al de Bad Bunny, ¿no? Uy, ¿Cómo una era? locura. Cuando yo fui a un concierto de Bad Bunny, estuve casi en primera fila. Es más, el Y Bad Bunny, él sentía como le caían las babas de Bad Bunny en la cara, ¿cierto? Sí, algo algo así. así. Uy, tengo una anécdota re bizarra con ese día. Casi me ganó una gorra de Bad Bunny. Bueno, en fin, bueno. No, a lo que vamos, a lo que vamos. Lo más raro, o sea, la euforia, no se imaginan la euforia de estar en primera fila frente a un artista es muy, muy... Las personas que han tenido la oportunidad, es que es una vaina indescriptible, weón. Todo el mundo Sí. desprende esa euforia y eso es una energía brutal. Que hasta se le prende a usted, así usted. Yo creo que usted puede estar triste y amargado, pero en el momento en que esa euforia se prende, se la contagia inmediatamente a usted de Es manera como la inexplicable. iglesia, de pronto la euforia Eso, colectiva y eso. tal cual. Lo primero que hace Bad Bunny al salir al concierto me acuerdo muy bien las palabras, decía, deme su energía, y empieza a pasearse por la tarima, deme su energía, necesito toda su energía. Y en ese momento yo entré como en colapso mental y Como en ese, todo el mundo estaba concentrado en ese momento y en ese plano hacia él. como esa lucidez mental. Exacto, en ese momento me llega esa lucidez y yo como que salgo de ese momento y digo, pero este man, ¿por qué pide la energía? Y es lo primero que llega a hacer acá, es muy raro. Y todo el mundo estaba conectado a él de manera indirecta. Yo veía como todo el mundo estaba conectado a él, botando la energía a él y haciendo lo que él decía, sin darse cuenta, sin caer en cuenta. Pero yo en ese momento estaba consciente. Es como cuando se logra despertar en un Sí. momento, o sea, es difícil de describir. Me desconecté, sí, se exacto, me desconectó desconecté. de toda la euforia que había. Y realmente no pensé en eso, dije, realmente le estamos dando la energía a este man, pero él la canaliza de qué manera o hacia quién la O hacia quién la canaliza, canaliza, sí. porque ellos sí deben saber eso. Claro. Por algo la está pidiendo, porque si no la pide en vano, o no la pide porque no sabe, o la pide No, y de no. pronto están en una esfera tan alta de la sociedad, de tantos secretos que hay, obviamente ellos hacen cosas que nosotros siquiera imaginamos. Exacto. Siquiera Entonces, imaginamos. Volviendo al retomando. tema de por qué llegamos a Bad Bunny y Goku. Sobre Akira Toriyama. es capaz la persona de extra, aunque yo lo considero que no,
En tema personal, lo considero que no puede uno llegar a o sea, a ese punto de materializar a la persona, pero sí a atraerla, Atraer. sí, Ok, atraerla. De sí. pronto cuando me da mucha nostalgia o siento que no puedo, extraño a mi papá y de cierta manera no es que yo hable con él, pero recuerdo y trato de recordar lo que él me enseñaba, lo que él me decía y ¡pum! Llega una señal. Ok. Llega una señal y siento que Dios le dio el permiso a él que me mostrara eso. ¿Sí? Pero que yo sienta que, porque obviamente lo extraño profundamente, pero llegar al punto de materializarlo, No. no. Personas son personas del común, no son personas que sean esotéricas, no son personas las que relata el libro, son personas comunes y corrientes. Sí, los estratos sociales, como él lo Sí, indica al principio del libro, sí, todos los estratos sociales en todos lugares del mundo, porque él recorrió el mundo buscando esas recopilando estos historias. casos. Y bueno, y es muy curioso lo que usted dice porque en cierto momento hay varios casos, es que son muchas historias, no las podemos relatar todas obviamente, pero hay una de ellas que me acuerdo que le dice que hay, le pregunta a la mujer qué hay más allá. Y él dice, es que no, está prohibido que Está se los prohibido digamos, decirte, no se sí. los podemos decir. Porque, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si más allá está la respuesta de acabar lo que tocábamos en el anterior podcast, de acabar con sus problemas? Usted se Sí. desprende de las deudas, se desprende No de paga toda riendo, responsabilidad sí. física No coge y, y trancones, pasa, nada. y pasa a descansar allá. Entonces, digamos Sí. que si mucha gente con poco conocimiento, si llegara la respuesta más fácil a eso, sería no, pues, bueno, el Bueno, eso, pip. el pip, eso también lo hablábamos porque si las personas que regresan de esas experiencias, las que tienen las SM, Sí. no lo hacen es porque hay una ley Es que hay de leyes, leyes penalización. universales, Obviamente estoy eso no está seguro. escrito, pero se debe asumir porque no lo hacen Bajo lo entonces. poco mucho que leí o que sé, sí estoy seguro de que hay leyes universales que son inquebrantables. Nos regimos por las de la física hasta el momento, las que conocemos. Sé que nos faltan conocer muchas más, pero, pero sí sé que hay leyes universales porque en esos planos hay cosas que no se pueden y no se pueden hacer. Y Sí, estas personas que regresan es como bajo una penitencia o algo así. sí. Algún precio tienen que pagar en el más allá para regresar. Claro, o de pronto ganarse ese permiso. Exacto. Porque por lo general son siempre personas que son muy buenas. Hay un Entonces caso de vienen es a ayudar, no vienen a hacer daño. en el, Porque también hay la posibilidad, obviamente esto es comparándolo, no está escrito en el libro, nos salimos un poco del libro, y espiritualmente hay algunos demonios que pueden manifestarse o suplantar a personas. exacto. Esas sí vienen a hacer daño, pero estamos hablando de pues las personas que vienen del más allá Exacto. Y y se manifiestan para ayudar, porque todas en el libro, todas las historias son son positivas. positivas. Y lo frente a lo que usted dice, nosotros sabemos de por sí que uno de los casos que usted me contaba personales, uno sabe cuando realmente la persona que se presenta, el espíritu, el ente, el sueño, como sea que se manifieste, sabemos y sentimos que Sí. realmente es esa persona o es alguien que lo está suplantando. Energéticamente podemos sentir una conexión. Tenemos esa lectura más Sí, espiritual, creo yo. vea, increíble esa capacidad del ser humano tener esa posibilidad de tener sin poderlo comprobar, tener ese presentimiento de como si me va a ir bien, no me va a ir bien, o si es esta Exacto. persona, no es esta persona. Es como si Como hace algo parte no de me sus leyes. cuadra. Sí, Ahí es donde comprobamos que nosotros, la conciencia o el espíritu de nosotros está esa también en esa parte espiritual. Pertenecemos en cierto porcentaje a ese a campo ese plano. espiritual. De pronto tenemos algunas cosas bloqueadas por, no sé, pues yo creo que lo que siempre, las barreras físicas para mí son lo primordial, pero sí tenemos cierta conexión con ese plano, cosa que nos ayuda a detectar cosas como esas, creo yo. Lo dice el médico San Segarra, Sí, ¿sí? la Eh, supraconciencia. Él habla de la y él dice, supraconciencia. nosotros lo primero que somos antes de ser materia es energía. Exacto. Y esa energía es la que nos permite de pronto conectar hacia otra persona. Y de pronto en esos momentos que pasan estas situaciones, esa energía no se conecta y como, esta no es la persona que yo conozco. Exacto. Oiga, acá tengo otro caso interesante. Tengo esta historia de una niña, no recuerdo exactamente la edad, pero pues era una niña pequeña. Le cuenta al papá pues que había soñado con el abuelo. Que había soñado con el abuelo, el papá no le presta mayor importancia. En ese momento el abuelo de ella, el papá del señor del relato, estaba enfermo. Él estuvo enfermo un tiempo. Y estaba en cama ahí en la casa de ellos. Estaba
estaba mal el señor. Entonces, cuando él vuelve a hablar con el papá le dice que él ya está preparado para la muerte, ya no quiere ingresar más a hospitales, que está cansado de todas estos trámites El de trajín. salud y todo eso, que el día que tenga que fallecer, que él quiere fallecer, que por favor lo deje descansar en paz y que, en fin, resulta que el abuelo tiempo después le dice que él había soñado con su nieta. Y resulta que, o sea, le cuenta la misma historia que le cuenta a la niña y va y le pregunta a la niña que si recordaba el sueño con el abuelo. Y le dijo, sí, claro, yo recuerdo el sueño con el abuelo. Yo fui hasta la habitación y lo vi sentado. Había un abuelo que estaba muy demacrado, sí, como muy demacrado, estaba posado en la cama. Y había otro abuelo muy joven, decía ese abuelo era blanco, y se sentó en la cama, salió del, como el alma tal cual describe la niña, que salió y le dijo, hola, ¿cómo estás? El nombre de la niña. Y ella le dijo, hola, y se fue. Entonces le pregunta, pero cómo hiciste para ir hasta allá? Y dijo, abriste la puerta, saliste caminando. Dijo, no, 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 así no se hace. Tú sales volando y flotas. Y atraviesas todo, atraviesas paredes y todo, y llegas hasta donde está el abuelo. Dijo, y eso fue en un sueño. Se conectaron a través de los sueños, o sea, y tiempo después el abuelo fallece. El abuelo fallece. Entonces es algo tan loco porque cómo va a estar conectado a través de los sueños, ¿no? Demasiado complejo, weón, y Por eso es más que los sueños sí tienen tan realmente descriptivo, mensajes. más tan descriptivo. Sí, los sueños No. de por sí, 100% confirmado que tienen Y mensajes. son mensajes más personales, ¿no? Yo, pues lo que logro interpretar es que dependiendo del estado, sí, como decir, el estado en el que usted está en ese momento, sentimental o física, o bueno, en general del estado suyo y de su vida, hay muchas respuestas en los sueños. Hay muchas respuestas en los Sí, de sueños. pronto también el inconsciente se encarga a veces de eso. Pero hay personas que tienen habilidad de los sueños sobre otras personas. Sí, Yo creo que esa capacidad la podemos tener todos, pero hay sí. personas que tienen la habilidad de poder ayudar a las demás personas en sueños. Yo creo que nosotros los seres humanos estamos llenos de esas capacidades extrasensoriales. O sea, todos somos capaces de ver algo más allá, considero yo. Lo que pasa es que se han dormido a lo largo del tiempo porque nos hemos vuelto muy materialistas y nos hemos desprendido del campo espiritual. Demasiado nos hemos desprendido. Entonces somos muy materialistas, muy físicos y exactamente nuestras barreras son físicas y nos hemos apegado a lo físico en este mundo materialista. Entonces nos hemos desprendido de la parte espiritual y por eso es que esas capacidades se bloquean. Es como un talento que usted si no usted puede tener Sí, talento, pero si no lo entrena y no lo ejecuta, no nunca va a poder llegar a explotarlo como se debe explotar. exacto. El sencillo hecho, por ejemplo, de meditar. Sí. ¿Cuántas personas? Yo creo que el 95% de las personas no meditamos y es algo tan importante que le aporta tanto a la salud física y mental que pues es muy fuerte. El avance de la tecnología o de pronto con el avance de lo que es la sociedad, ese tipo de cosas se han ido perdiendo. Es verdad. Las élites, las personas que estén manejando los hilos detrás de toda esta sociedad, no es conveniente para ellos que nosotros tengamos una apertura espiritual, una nueva conciencia sobre este tipo de cosas. Es importante, nosotros los invitamos a que cada uno de ustedes, a la manera que considere, se tome el tiempo para meditar, hacer pues retrospección de su propia vida, del entorno, porque es importante uno andar con esa sensibilidad, no tanto para uno ser un ser elevado, sino también para tener la capacidad de poder ayudar a otras personas y generar una mejor sociedad, porque al momento de uno tener esta conciencia más despierta, más sensible, uno puede ayudar a las otras personas, uno puede tomar las cosas de mejor manera, uno puede ver lo que no se puede entender muchísimas veces de situaciones o cosas que pueden suceder. El solo hecho de repensar las cosas y replantearse lo que uno está haciendo, si es correcto o no, la maldita frase de para eso trabajo, Para eso, sí, o exacto. la otra, hay otra muletilla que usa uno antes de tomar malas decisiones. Es como, ya para qué hijo de putas, Ya que como decía uno se Pacheco. muere, uno se muere y nada se llega. Sí, uno se muere y nada se lleva, pero Entonces, esos son frases. material, eso es exacto. Sí, son frases que se utilizan mal hechas. Uno sí se muere y se lleva algo, se lleva la riqueza espiritual que uno tenga, porque pues este libro nos muestra eso, de que Eso, estas personas cuando vuelven ya vienen con una información de quiénes son sus seres queridos y qué necesita esa persona, es cómo verdad. poder ayudar o qué necesita, porque hay, por ejemplo, la historia de la chica y un mensaje
en el espejo. ¿Esa cuál es? Cuéntemela, que esa no me acuerdo. Bueno, resumida, su esposo había fallecido y ella pues tenía un dolor, una depresión terrible. Un día en una mañana se despierta y tenía la letra en el Sí. espejo del esposo y yo estoy bien. Y ese fue un mensaje para ella de como ya dejar ese dolor, de ese duelo. Sí. Eso me acuerda es una historia que hay de una persona que está, pues, está mal. La persona está muy mal, está con un cáncer terminal y la familia reza y reza por la salud de él y que pues, por la vida de él. Resulta que en un sueño se le aparece él a un primo y le dice que por favor dejen de rezar porque no lo van a dejar ir. Y él quiere ya descansar. Él sabe que si pasa ese siguiente plano, él puede descansar, que por favor dejen de rezar porque si ellos siguen rezando, él no se puede ir y va a seguir sufriendo aquí en vida. Efectivamente el primo da el mensaje a la familia pues de que él le pidió que dejaran de rezar y la persona fallece. Pero entonces es esa comprensión de decir, el egocentrismo de Exacto. querer de que esa persona se quede solo porque es mi familiar. Y si lo ponemos en perspectiva, no soy la persona más adecuada para decir esto, pero si algún familiar sufre una enfermedad terminal y está sufriendo aquí en carne propia eso, el hecho de usted sentirse una carga, me pongo en los zapatos de la persona, Sí, sentirse una carga para la familia, de saber que estoy sufriendo, de que me duele, de que apunta a medicamentos, que los medicamentos me alteran a mí la conciencia, que me alteran a mí el estado de ánimo. O sea, eso no es una vida que uno diga merece uno estar viviendo, creería yo. Y el hecho de usted aferrarse a eso, a la vida solo porque es su familiar, y es cuando yo pongo por ejemplo, los ejemplos cuando la gente dice, le pide a Dios, si es de que te lo tengas que llevar, lamentablemente, por favor, llévatelo es para lo que no mejor. sufra más. Es una manera, creo que más abierta y más coherente de dejar a esa persona, ese ser querido. Descansar, Esa es sí. la mejor manera de amar a la persona, creería yo. Exacto. Es muy complicado, de pronto a muchas personas no lo toman de esta manera y es Exacto. muy difícil entenderlo porque a veces cuesta. Pero es muy importante ver que realmente es envidioso de parte de uno, porque es que esa tristeza es más el deseo de que uno quiere que esa persona esté, pero uno no Exacto. se pone en los zapatos de que esa persona, qué es lo mejor para esa persona o Eso. para uno mismo cuando uno quiera partir. En el libro hay una parte que describe que la muerte, o sea, Dios es tan sabio, tan perfecto en hacer las cosas que las personas que ya están a punto de fallecer, que fallecen, cuando ellas han vuelto, algunas le han explicado a sus seres queridos que antes de morir ellos no se sienten mal, ellos se sienten descansando, ellos se sienten Es tranquilos. verdad. Lo comparan como dormir, ¿sí? Que Dios nos prepara toda la vida en las noches. Puede estar lleno de problemas, pero uno llega a un punto en el que uno se siente tranquilo porque está con la oportunidad de poder descansar y sabe que al otro día va a poder levantarse y volver a tener una oportunidad de Exacto. remediar las cosas o volver a hacer un nuevo día. Estas personas lo describen así. El Exacto. dormir y el morir es igual porque se siente una tranquilidad antes de apagarse Exacto. Es y ya después absoluta. usted se levanta en un nuevo lugar. Así lo describen ellos y lo describen en el libro. Es como dormir. En cuanto a la tranquilidad que usted dice de las personas que están más allá, está esta otra historia de el señor Willie Smith, no Will Smith, No, Willie Will Smith. Smith. Will Smith había fallecido, él era un marino y él tenía un mejor amigo. Una de las peticiones que le hizo a la esposa es que cuando él falleciera los libros se los regalara a su mejor amigo. Tiempo después del fallecimiento de él empieza a presentarse en sueños al mejor amigo y empieza a hablar con él y le dice que le pregunte a la esposa que por qué vendió los libros. Y fue tan repetitivo el sueño y se le presentaba que le preguntaba a la esposa por qué vendió los libros. Y él se contactó con la esposa y la esposa al principio le negó que vendió los libros, pero resulta que sí los ha vendido pues por un tema económico que tuvo la esposa en el momento del fallecimiento de él. Pero hasta que ella no le aceptó esa verdad a él como que no pudo descansar y no se le volvió a presentar en sueños al amigo. Es como esa petición de que no puedo dejar esto sin hacer porque era algo que yo deseaba antes de fallecer. Sí, es como ese... Y vemos muchas historias que atan estos hilos de que les falta hacer algo en la vida, Exacto. aquí en ese plano físico, para poder ser tranquilos. En el libro también hay una que relata el que se apareció
El esposo se apareció y le dijo, en tal banco hay una cuenta de tal, y hay Exacto. tanto dinero. Y le Y dio, nadie sabía de nadie ese sabía la dinero y cuenta, apareció. solamente él. Y realmente cuando fue al banco la señora, con los números de cuenta que él le dio, tenía bastante Sí, dinero y solamente él sabía de esa cuenta, sí, que la tenía como sí. respaldo de emergencia. También me acuerdo también recuerdo la historia Sí, de un man que estaba buscando un libro. sí. Y estaba buscando el libro y llegó ese amigo y le dijo, el libro está en tal parte. Está Ay, ahí. sí. Y el man fue y encontró efectivamente el libro y después, al tiempo, se enteró que esa persona cuando le dijo dónde está el libro ya había muerto. Había Ya fallecido, tenía sí. tiempo de haber fallecido. Por ejemplo, uy, acá tengo una muy interesante desde... Esta ocurrió en Colombia, en Cali más exactamente. Eh, No, y es la de los que vieron el centauro y las luces. Uy, ese centauro es bueno, Esa es otra, esa pero también es la cuenta difícil de creer, JJ. Sí, pero sí. pues el mal la tiene relatada muy bien. Y J le decían a este señor de caleño, un señor que se autodesvive en Cali, ¿no? La familia pues le duele mucho la partida de este señor, pero siempre se preguntaron el por qué se había había rumores de que era por un amante que tenía la esposa de él. La sobrina de él jugó la tabla Ouija. Se le ocurrió pues la idea de que era buena idea, que no lo recomendamos a nadie, absolutamente a nadie. No estamos recomendando nada de este tipo de juegos. Hasbro vendió una de esas y Y no tiene se la recomendamos huevo, comprar. parce. Sí. Y bueno, entonces ella le comenta a la mamá de la tía que pues a través de la tabla Ouija pronto se pueden comunicar con él o buscar la respuesta del fallecimiento, del autodesvivimiento de él. Juegan a la tabla Ouija efectivamente. Cuando él se les presenta, les cuenta que la principal, pues que lo de la esposa sí era cierto, que ella tenía un amante. Bueno, la primera recomendación cuando se aparece el tío de ella, de la chica que cuenta la historia, es que nunca, o sea, que le prometan que nunca van a volver a jugar en la tabla Ouija. Entonces él le dice, les dice, pues le preguntan que por qué. Entonces él dice, afirmó que la tabla Ouija es una especie de portal que comunica con otra dimensión y que el ser humano no está preparado para eso. Así dijo exactamente él. Dios no nos había dado el conocimiento para abrir ese canal. Me hizo jurar que no repetiría y lo prometí. Cuando él se les presenta, confirma lo de la amante que tenía la esposa, pero realmente el motivo es muy raro porque dice que se le presentaba al papá. El papá del que ya había fallecido se le presentaba y le decía que se fuera con él y que se fuera con él hasta que lo convenció Ya se lo llevó. exacto. Pero pues en ese caso hablamos de, yo no creo que sea no creo que sea el papá que lo invite directamente a hacer esa clase Pues de yo tengo una cosas, ¿no? historia muy increíble Como, relacionada con eso, pero es que sí es increíble lo que se sí. está diciendo, weón. Pero vale, es una parte de la historia porque es muy interesante y tiene Vale, muchos vale, datos. vale, vale, vale. Entonces, después de lo que él afirmó de esto del portal de la tabla Sí. Ouija, ¿no? Habló de un mundo físico pero distante al nuestro. Allí hay edificios, dijo, es como una enorme universidad. Pregunta a la sobrina, ¿cómo se pasa de un mundo a otro? Dice, hay un túnel, por ahí se conectan los dos planos. Nosotros no lo hemos descubierto aún. O sea, ni siquiera ellos saben ya. No, sí, o sea, dice que ellos lo descubrieron, pero que nosotros, los seres Ah, humanos, nosotros los seres no lo humanos. hemos Ok. descubierto. Entonces dice, en ese mundo todo es perfecto, todo está bien, todo es súper limpio. No hay enfermedades, no hay muerte, e insistió, tenemos que estudiar mucho. Muy rara esa parte, ¿no? Habló de estudiar, dijo, sus palabras fueron, te levantas estudiando y te acuestas estudiando. ¿Existen el día y la noche? Le contestó afirmativamente, dijo que sí. Al preguntar por la cuestión del estudio, Beatriz se interesó por su abuela. Era analfabeta. ¿Ella estudia también? La respuesta fue afirmativa, pero no explicó qué estudiaba. Pregunté si IJ estaba cerca de Dios y dijo que sí. Tenía una casa y dijo que vivía en una ciudad en la que había grandes edificios e insistió, todo el mundo está bien, todo es perfecto y limpio. ¿Fue castigado por haberse suicidado? Dijo que no, allí nadie juzga a nadie. La sesión de Ouija se prolongó 5 horas. La madre Beatriz preguntó datos concretos sobre la vida de IJ. Las respuestas fueron correctas. Años después, Beatriz dio con lo que fue su esposa y su tío. Hablaron de la mujer que confesó que se había casado de nuevo. Y reveló el nombre de la persona con la que se había casado y efectivamente era el amante que ella Que ya había había tenido. dicho. O sea, le preguntaron varias cosas a IJ y o sea, dio respuestas que en la vida real sí Coincidieron. coinciden. Entonces,
hablamos de que está presente en ese plano y en ese también es... Hay algo que me deja también mucha curiosidad sobre que desvivirse no lo No, juzgó. sí. Pero ese cuenta el medio por el que lo contactaron, Sí. la Ouija. Sí, entonces ahí vemos de pronto que están estos dos, en ese plano también están muy polarizados esos dos aspectos, Estos el dos bueno y el malo, porque paralelismos. esos dos opuestos tan diferentes que hay de cada uno, ¿no? Porque si él dice que en el suicidio no hay penalización, Uy, no, en el en el desvivimiento, quiero aclarar que esto no es vodka, muchachos. aún no, Aunque quisiéramos. aún no es vodka. Mi teórico. Espero que la cámara quede bien cuadrada. Si no me disculpan ahí. Bueno, entonces volvemos a ver. Pues es que es muy raro, pero De cierta parte también hay historias de seres queridos, entre ellos se jalan el uno al otro. sí, es ¿Se me verdad. entiende? O sea, como que es que puede ser causado por muchas cosas. Una puede ser la depresión, la pérdida de esa persona puede hacer de que se entre en lo que decimos una pena moral Exacto. y esa otra persona muera. Conozco el caso de varias personas muy personales, familiares también, que muere uno y muere el otro. Y muere alguien y al tiempo esa persona siente que no puede y que se va a ir y que hay algo que no lo deja continuar y muere. O busca la muerte. Sí, sí. Busca la muerte, ¿sí? No, hay casos, ¿no? Casos. Una muere de manera repentina porque la enfermedad se la llevó. Sí. Otra persona muere en un accidente y otra busca la manera en la que todas las acciones, todos los caminos que los llevan a Roma los llevan a que lo maten. ¿Sí? Sí. Entonces puede ser como esa carga energética que puede hacer que otra persona se lleve a otra. Es posible, pero es que ahí sí me O cuesta creer de que ya es psique, ya es mental. depresión. No sé, yo creo que ahí podemos hablar de la suplantación, porque es que no creo que una persona, un familiar que a usted lo quiera y que haya pasado a un plano positivo quiera llevárselo. Yo no sé, no me suena, es que es complejo, todo este mundo es muy complejo. Es complicado porque puede que esa persona sí quiera que usted se vaya, Sí, pero de pronto sabe que no es la manera correcta de que usted se vaya antes de usted cumplir su propósito. sí, Que pues claro, también hablamos de que hay propósito. en la Pero vida es que esto es un árbol que enrama se muchísimas extiende cosas de una muchísimo. sola vaina, hermano. O sea, la vida es una complejidad tremenda. Hay una historia, de pronto la voy a leer Sí. lo más resumido. Bueno, el protagonista de esta historia, la voy a narrar así con mi voz, más en off para ustedes. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Vivan la... Desde el edificio de cristal. Desde el edificio de Obra Negra Estamos. de Bosa. Bueno, el protagonista de esta historia se llama Eduardo, quien tras un largo sufrimiento debido a una enfermedad terminal muere, dejando a la familia pues devastada, especialmente al hijo, quien había sido un gran apoyo durante pues la enfermedad. Aunque el hijo sentía una profunda tristeza por la partida de su padre, también tenía la firme creencia que las señales de los seres queridos fallecidos eran posibles, aunque no estaba completamente convencido de lo paranormal. Después de la muerte de Eduardo, el hijo comenzó a notar una serie de eventos extraños en su casa. Se comenzaron a ver señales inexplicables que él atribuía a la presencia de su padre. Sin embargo, lo curioso de esta situación fue que las señales eran siempre señas específicas, como si el difunto hubiera decidido comunicarse con su hijo utilizando una forma especial de lenguaje, uno que solo ellos dos comprendían. Un día, en un momento de desesperación por la pérdida de su padre, el hijo se encontraba solo en la casa cuando de repente notó algo peculiar en la ventana. Había una seña formada por el polvo de la superficie, como si alguien hubiera escrito algo. Era una forma extraña, pero el hijo de inmediato reconoció que era la seña que él y su padre solían usar para comunicarse. Qué duro. El tipo de código no verbal que solo ellos dos conocían. Después de este incidente, las señales continuaron apareciendo. Objetos que se movían, luces que se parpadeaban,
y otras huellas sutiles de comunicación. El hijo llegó a la conclusión de que su padre estaba tratando de tranquilizarlo, dándole mensajes de que él estaba bien y que no debía llorar más. Lo sorprendente llegó cuando el hijo decidió ir a visitar el lugar donde su padre había muerto. Allí en el mismo sitio había una seña de huella que parecía confirmar que su padre había estado allí con él, dándole su bendición después de este encuentro. Dándole su bendición. Después de este encuentro, el hijo ya no sintió más tristeza, sino una sensación de paz profunda, como si hubiese cerrado un ciclo con la presencia de su padre. Uy, Es algo muy bonito sí, porque pues claro. yo en lo personal hubiese querido vivir de pronto algo así como ceñitas y eso, Sí. pero no de esa manera me lo ha manifestado, sino de personas. ¿Ah, sí? Cuando me agarra de pronto la depresión o la tristeza referente pues a la pérdida de mi papá, eh, llega siempre alguien con un mensaje de hay que dejarlo ir, él está bien, él siempre va a estar en su corazón, hay una parte de él que está con usted y que va a estar por siempre, la genética, ta, ta, ta. Ya, pues. Siempre me llegan esas señales, no así como las señales que muestran Sí. acá, pero sí son señales que vienen de otras personas. O sea, Ok, usted me ok. lo ha dicho, de Sí, sí, pronto sí. el crear este Pues en... capítulo me ha llevado a mí a ar- investigar, a ver, y han llegado personas a mí que me traen mensajes así. Uy, Me dicen, hay que dejar ir a la persona, esa persona cuando se extraña con tristeza, lo que así hace es, es, condenarla al otro lado. exacto, lo que haces es retenerla y también esa persona sufre. Hay Eso. que recordarlas de buena manera, hay que dejarlo bueno, Ujú. porque el trascender es un avance y es muy egocéntrico uno querer que esa persona esté acá. Además Entonces, que pues la huella que dejó su papá, que envía fue una gran persona, una buena persona, creo que lo que sí, uno, con lo que uno se tiene que quedar. Cuando ese ser querido aquí en este plano fue buena persona, creo que es importante quedarse con eso, con que gracias a sí, Dios mi papá fue una excelente persona dejó una buena y semilla. dejó un buen legado. Sí, Entonces, sí, eso es, y además que es eso, usted sabe que son esos mensajes que usted necesita y que de pronto él le está dando desde más sí. allá, No que son de los pronto como en la historia, necesita, sí, que realmente los necesita y que son directamente para usted y que llegan sí. en el momento que tienen que llegar directamente. Es muy curioso porque en el momento en que estoy interactuando con la persona, llega esa lucidez que me Usted dice, sabe, marica, esto era lo que yo sí. estaba... Y al principio no me gustaba aceptarlo. Ok, Me costaba porque yo decía, no, yo quiero saber de ello, sí, por qué pasó y trataba de ayudarle un porqué, un porqué, un porqué. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que esa era la señal que él me estaba dando, ok, la señal que él me estaba dando a través de otras personas, como lo ha sido usted, como sí. lo ha sido pues crear este programa, como ha sido yo recopilar toda esta información para poder hablar, porque la verdad es un tema que Complejo me deprimió y le demasiado. marca, Yo sé claro. que algunas personas también que lo han vivido Se saben que es sentirá muy y difícil. que hasta se sienten identificadas de pronto en algún momento y pues chévere que estos espacios sirvan igual para eso, ¿no? Para la reflexión en cuanto a esa clase de situaciones que para todo el mundo es muy difícil de vivir, que Todos pues tenemos que son pasar muy por ese difíciles de proceso. superar realmente. La conclusión del relato es que, bueno, se las voy a leer porque está escrita. Me estoy enredando mucho. Porque me dio el sentimiento. Dale. Entre los vivos y los muertos. La historia destaca la idea de que los muertos, al igual que los vivos, tienen maneras de conectarse con quienes dejaron atrás, especialmente cuando hay un vínculo emocional tan fuerte como el que existía entre Eduardo y su hijo. La relación que compartían les permitió establecer una forma de comunicación más allá de la muerte, algo que el hijo jamás imaginó que sucediera. Mi papá siempre nos decía, y era un dicho que yo pues no entendí hasta que ya maduré y que pasó lo que pasó. Sí. Él decía, yo no sé leer, pero me escriben. Ahí les dejo ese dicho a ustedes, yo no sé leer, pero me escriben. Vea, Y es pues. la metáfora de los mensajes siempre llegan, así sea de una manera que usted no los pueda entender. Sea de la manera que sea, a mí también me ha sucedido, no pues no con familiares, pero sí los mensajes que yo a veces pregunto por qué o qué hago con esto. Pero tarde que temprano llega esa respuesta, ¿no? Indirecta, indirectamente Sí, siempre llega en el momento adecuado y la respuesta que usted necesita. Es más no la que confiar uno en quiere eso. ver, sino que la Exacto, que uno la que usted necesita. Sí. necesita. Hablando de esto, en este caso, pues de temas de personas con temas afectivos y todo eso, tengo acá una historia
Esa es muy interesante también. Cuenta una chica que se sueña con su primer amor, con el primer novio que tuvo, el primer amor de la mujer, que generalmente es muy importante y marca su vida. Lamentablemente ellos pues rompieron porque él tuvo un problema de drogas y pues obviamente ella no decidió no seguir con él. Ella cuenta que mucho tiempo después, muchos años después, ella siempre lo tenía presente y una noche sueña con él y él viene con una mujer vestida de blanco y le dice a ella que por favor le diga que pues que lo ama. Él le dice, necesito, dígame que me ama. Y ella le dijo, pero ¿por qué? Dijo, ¿usted qué está haciendo? Dijo, no, yo solo necesito que diga que me ama. Y la vieja pues efectivamente le dice, no, pues yo lo amo. El sueño pasa, ella se levanta como intranquila, como que le entra la curiosidad y a los 2 días llama a la hermana de este joven y preguntando por él y le cuenta que había fallecido hacía una semana. Ah, la miércoles, o sea, se presentó apenas. Exacto, entonces se presentó, y lo mismo que decimos, necesitan dejar eso Sí, saldado para sí. poder de pronto trascender con tranquilidad. Vea que Y sí, la eso es. despedida, fue en sí la Sí. despedida de él, fue una despedirse en sueños, pero pues, sé cómo se explica eso, ¿no? De que se comuniquen con usted por sueños cuando ya ha trascendido, es muy loco, es Cuando esa muy... persona ya no está en este plano. Exacto, Y pues es muy, muy frecuente que se manifiesten estas personas cuando dejan algo pendiente. sí, es Algo verdad. pendiente. Las historias que se relatan acá es más también como personas que necesitan como ese alivio, esa esperanza de que se manifieste ese ser querido y les diga que pues tienen que continuar con su vida, ¿no? Sí, Pero en el ámbito coloquial aquí en Colombia se ha visto más que es las personas como yo tengo una huaca en tal parte y se exacto, sí, es manifiesta verdad. el abuelito o lo que sea en Es- ciertas casas y y les dicen dónde en están y dónde lo está. encuentran. Es verdad, hay muchas historias de ese tipo En acá en Colombia eso es Colombia. muy frecuente, eso es algo Sí, coloquial, eso es cultura general de Colombia y eh, que más que todo en los pueblos, sí, que es se verdad. encuentra que el abuelito, que es una huaca, que no sé qué, y son personas que dejan algo pendiente. Sí, es verdad. Acá en Colombia sí hay muchos relatos de ese tipo como de huacas, como de cosas guardadas que dejan Sí, los sí, abuelos. sí, más que todo, ¿no? La he escuchado muchísimo, sí. ¿Tiene alguna otra historia ahí? Me dieron el pocillo que más suena, muchachos, Bueno, discúlpenme. bueno, agradecimiento especial a Alicia y a María del Mar. Muchas gracias por el Salud, detalle salud, ahí para el podcast. Muchas gracias. salud. Muy contento con el detalle. Yo que amo los Contentísimos, extraterrestres. sí. Bien titinos. De verdad, muchas gracias. Mejor regalo de cumpleaños, vea. El que nos Después desde pudieron mi haber mamita, dado, bueno. ¿no? Y yo Después de también mi me mamá. incluyo. A ver, bueno, el tipo de apariciones que relata el libro se los va a nombrar son visuales, sueños, escritos, sonoras, ya sea voces, apariciones de objetos o fenómenos inexplicables como que se apagan, se prende la luz, las presencias espirituales, Sí, visitas en lugar de la muerte, que es cuando, por ejemplo, dijimos lo del chico que fue al cementerio y vio la misma ceñita de la del del papá, papá sí. ahí en la tumba. Entonces, bueno, reencuentros espirituales. Ah, bueno, acordándome de esa, la otra historia es la del médico. El médico, bueno, se las voy a leer. Sí, Él cuidó a un hombre de una enfermedad, lo cuidó muy bien, como de una manera muy personal, y el señor murió, ¿sí? Con el tiempo, el señor se le presentó y le advirtió sobre un accidente, ok. para que no fuera el lugar donde posiblemente ocurriera el accidente, y efectivamente el accidente ocurrió y el man se salvó. A manera de gratitud, esta persona le dijo que pues lo había hecho porque él se sentía con gratitud de la manera que lo cuidó al Sí. tiempo de él estar ya pues convaleciente de su enfermedad. Ya se las va a leer bien, señoritas y señoritos. Muchachos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias. No, no, o sea, lo increíble es que la experiencia que tuvo el médico, más de una persona de ciencia, weón, que es que los Sí, médicos son personas que tienen que ser escépticos. muy racionales y Sí, tienen que claro. ver todas las posibilidades en lo coherente. Que se le presente un paciente y que le salve la vida dejándole un mensaje Es- de es- manera de gratitud también significa que nuestras acciones retumban, o sea, es un efecto mariposa.
Sí, Las buenas y las malas acciones nunca se las lleva el viento. Y es esto verdad. también hace que pensemos en cómo actuar con alguien que esté en un lecho de muerte. Porque hay muchas personas que tienen el corazón durísimo, weón, de que Es verdad. incluso cuando alguien está al punto de morir, nos, no ceden, no dan su brazo a tercer. Pero igual el egocentrismo es el culpable de todo, como siempre, el egocentrismo de no Sí, dar el brazo a sí, torcer cuando las personas, pues en ese caso lo necesitan, ¿no? es El increíble hecho de que ver, se vaya un familiar así igualmente, que usted estando mal con esa persona o algo, es un peso muy bravo claro, de ambas partes. Creo que siempre, pues, intentar convivir con los familiares más cercanos de manera lo mejor posible, de manera positiva y no tener disputas muchas veces que lo hacen por dinero, por propiedades, por qué sé yo. epa, Esa clase de cosas creo que nos dejan marcados tanto en ese plano allá como el de como acá. acá. Y son cosas que solo pertenecen Sí, acá, realmente no, y no van más allá, no es el motivo como tan significativo para pelear con un familiar o disgustarse con esa ¿no? persona. Y lo más importante que el perdón es algo más personal, Importantísimo. es algo más personal. El perdón es algo que suena mal, pero es algo real, es algo envidioso, porque el perdón se hace es para sanar nosotros mismos. Y en un punto tan trascendental como es la muerte de alguien, pues cada persona tendrá su motivo, ¿no? Obviamente no estamos exigiendo que ustedes tienen que hacerlo, pero es importante uno tomarse el tiempo para reflexionar y Sí, también perdonar porque eso nos curas a nosotros es y hace que verdad. esa persona que está ya se libere y vaya a donde tiene que ir, a donde Sí. tenemos que realmente ir todos en algún A punto, donde terminaremos todos a la a final. donde terminaremos, sí. Acá tengo otra historia muy interesante. Cuando yo me muera. La Conchona. Eso sucede en La Habana, en Cuba. Es una historia de una pareja de abuelos que uno de ellos fallece, ¿no? Y pues ese amor de abuelos que es como tan sólido, tan fuerte de esa época Que de antes. trasciende el tiempo. Exacto, no como los de hoy en día. Que 8 días se separan. No, red flag porque es todo así ahora. Ahora es la sociedad líquida, todo es muy Sí. cambiante y se amolda muy rápido a cualquier cosa. Bueno, en este caso hablamos de esos amores de abuelos, de hace muchos años, muy fuerte, muy sólido, durante muchísimos años. Uno de ellos fallece y el otro pues está en el hospital. Cuando está en el hospital la persona pues está muy mal, demasiado mal, está en condiciones ya pues prácticamente cerca a la muerte. No Desahuciada. puede, no es autosuficiente, tienen que acompañarla al baño, tienen que llevarlo al señor, al abuelo, tienen que bañarlo, tienen que hacerle todo. En un momento pues hay un familiar que está ahí en el hospital, pero pues todavía no lo han dejado ingresar a la habitación, pero ve como de la habitación como que irradia una luz y escucha una conversación. O sea, es extraño porque no vio entrar ninguna enfermera. Y resulta que cuando ya le dan ingreso a él para que se supone que ingrese y le ayude a bañar, a hacer el aseo respectivo a la persona, el abuelo está totalmente aseado, está incluso peinado, o sea, está totalmente aseado y peinado. Y le indica que, le pregunta pues que si qué enfermera le ayudó, o que dijo, no, me ayudó, fue mi esposa, la Conchona, que le decían. "Ah, me ayudó, fue la Conchona, ella vino, me peinó, me ayudó a bañarme y a vestirme". Y era una persona que ya había fallecido, marica. Ay, qué loco, hermano. Y lo curioso es que realmente él estaba peinado como lo peinaba su esposa cuando lo peinaba, tenía una forma particular de peinarlo, y él estaba peinado como esa persona, como ella lo peinaba. Y decían que era imposible porque él no tenía las capacidades físicas para moverse por sí solo, que él tuvo que haber ido hasta el baño y él tenía oxígeno o sea, era imposible que él hubiera hecho eso por sí solo. Y él dijo, pues tiempo después él fallece, después de que se presenta la señora como si lo estuviera Ay, despidiendo qué loco. para que la acompañara. Pero sí, él feliz de que su esposa la vestía y lo había peinado. Es muy, muy loca esa Ahorita historia. acordándome, me acordé de una historia. Es muy personal también, ¿sí? Una de mis tías falleció ya hace casi 4 o 5 años. Sí, Y ella estaba en el hospital. Es algo que no nos explicamos porque pues la sí, familia, o sea, la única persona a la que mi tía llamó, ella pudo salir de la habitación, ella estaba muy enfermita ya. Se tomó el tiempo de llamar y llamó a mi papá. No sabemos ok, que yo no sé qué le dijo a mi papá, le dio la llamada sí. y casi a las 2, 3 horas falleció mi tía. Pero no saben cómo ella consiguió salir y llamar desde el hospital porque ya no tenía teléfono.
Uy, qué loco. Entonces, a veces el amor puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Increíble, tanto como manifestarlo así. Y uno se pone a pensar de pronto, unas personas que ya son mayores de edad, una persona que no tiene energías en este plano, y sí poder llegar desde otro plano y tomar como Sí, esa sí. capacidad De romper toda barrera de física y romper la barrera manifestar. física, poder ayudar a esa persona y de pronto no, no manifestar su capacidad física de anciana, sino de pronto de una persona más Más joven, sí. que trasciende lo que usted dice, trasciende el Sí. tiempo y hace que pueda ayudar a un viejito que es igual que ella. Por ejemplo, hay una que me sorprende mucho, que es una historia de una señora de Brasil. Ella sueña con... Ella sueña que va al cielo y que hay muchos... Decía que habían varios salones, que cada quien tenía su salón en específico. Dentro de uno de esos salones hay un guía, como los mostraban las CCM, un ser de luz que la Mm, guiaba por todos los pasillos y los salones y le explicaba más o menos de qué trataba. En una dice que ve muchos artistas tocando música hermosa y muy, o sea, muy ceremonial, muy brutal. Dentro de esos artistas ve uno que todavía está vivo y es un cantante muy famoso de Brasil. Y ella como que se le hizo raro porque la mayoría de personas que veía allí decía ella que ya habían fallecido, como familiares cercanos, como artistas igual, como gente que ya ha fallecido, pero que habían dos o tres artistas, en específico él que era muy famoso, que estaba allí. Entonces ella se preguntaba, pero si él no ha fallecido. Vuelve, un día tiene la oportunidad de ir a un concierto de esta persona y logra hablar con él, cruzar unas palabras. Le dijo, yo a usted lo vi en una sala celestial tocando música en el cielo, no sé qué, tata. Y él le dice, la verdad es que yo sí recibo mensajes del cielo y mi música no es mía, mi música me la brinda Dios. Es un y relato ya muy, explicaba muy muchísimo brutal. el por qué lo vio allá. De hecho, de hecho, hay muchos artistas que dicen que los mensajes los reciben de algo más allá, reciben la... Sí, eh, tanto el plano celestial también de bajo astral. exacto, en música. De hecho, Nikola Tesla decía que él recibía mensajes telepáticos, o sea, Nikola Tesla Nikola es Tesla, una persona que y se fue cuenta quién fue. demasiado adelantada a su tiempo. No, esta historia sí es muy curiosa, weón, porque marca muchos, o sea, cómo se conecta un plano con el otro y cómo realmente recibimos mensajes del más allá, ¿no? Sí. Eh, Perdón. la experiencia de Luana Anjos, se llama la señora, eh, pues trae como a memoria las declaraciones de Johannes Brahms. Es un compositor, un pianista alemán de la época del romanticismo. A finales del otoño de 1896 en Viena, Brahms aseguró que él no era el autor de sus sinfonías. Según declaró, los acordes y las melodías, todos, eran recibidos de una fuente superior. Y añadió, cuando siento esas vibraciones cósmicas superiores, sé que estoy en contacto con el mismo poder que inspiró a grandes poetas como Milton, Goethe y Tennyson, así como a músicos de la talla de Mozart, Beethoven y Bach, entre otros. Las ideas que estaba buscando conscientemente fluyen sobre mí con tal fuerza y rapidez que solo soy capaz de atrapar unas pocas. Nunca puedo apuntarlas. Llegan en ráfagas y se desvanecen con la misma rapidez. Todo lo que he escrito ha llegado a mí del mismo modo. Wow. Conectados con el... Una inteligencia infinita. superior. Decía Napoleón Hill. Es lo mismo que yo interpreto lo mismo. Esto mismo decía Nikola Tesla, que él recibía mensajes de algo superior, de algo más allá, telepáticos, donde se vieron reflejadas grandes de sus, o sea, importantes obras de él, que pues lo que aportó fue muchísimo. Y asimismo decía, hay varios músicos que han descrito esto mismo, Sí. que esto lo reciben de algo más allá, como esa supraconciencia que menciona el señor Manuel Sansegarra. Y yo lo interpreto como eso, como que es lo mismo que los científicos, las matemáticas no las creamos, las descubrimos. Sí. Entonces a lo largo del tiempo de pronto
mucho más en el futuro, sigamos descubriendo nuevas descubramos cosas. esta clase de cosas y esta clase de mensajes, de dónde provienen o desbloqueando cómo, nuevos parámetros mentales. lo que Porque le siento digo, que como falta estamos tan mucho. alejados de la espiritualidad, creo que estas partes se bloquean. Sí. Y dése cuenta que los artistas son personas que son más desprendidas de todos estos temas, al ser un poco más abiertos de mente, Sí. generalmente son lectores, son personas intelectuales. A mí por eso me apasiona tanto el arte y me gusta, o sea, me gusta mucho por este tema del libre pensar, del libre pensamiento, de expresarse y el hecho solamente de pensar, porque en la actualidad la mayoría de seres humanos no pensamos. De vernos de manera energética y no solo manera física. Exacto, y Es el hecho de importante leer eso. un poco, de llevar la mente, a retar la mente un poco, porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo lo tenemos acá y no procesamos nada. El cerebro se nos está durmiendo y las generaciones futuras tienen un gran problema con esto. Realmente todo está muy a la mano, pero nunca hacemos énfasis en como en conectarnos con algo más allá de educarnos, de retar la mente, de ejercitar el cerebro, y no solamente el cerebro, sino la conciencia. Conectar ir- nuestra mente con nuestro corazón, porque también el pensar es alimentar también el sentir. Exacto. Es muy importante, comunidad, las Los leslis, los blues. Comunidad, la invitación siempre es a abrir la mente y también el corazón. Exacto. Este tipo de experiencias que relata el libro, la gran mayoría son con mensaje pues, positivo, mensaje de aliento, de esperanza, incluso de evitar tragedias, ¿sí? Sí, Lo importante que es tener esa sensibilidad, ¿sí? Ser conscientes de que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos ese don espiritual, solo tenemos es que desarrollarlo y ejercitarlo. Cada persona es libre de hacerlo como le parezca más conveniente, ya sea con la religión, ya sea con la intelectualidad, la meditación, de la manera que ustedes lo quieran. Pero lo bonito es de que tenemos relatos y tenemos las pruebas cada uno de nosotros de que sí es verdad que energéticamente también somos existenciales. O sea, existimos de una manera energética y estamos existiendo de una manera... ¿cómo sería la palabra? 3D, ¿no? Existimos de una manera física, existimos de una manera energética y ambas las tenemos que trabajar. Exacto, el mensaje es a eso, estimados teóricos. Primero a que se suscriban, por favor, suscribirse, darle like, comenten, por favor, es muy importante para nosotros los comentarios. Si tienen alguna historia que nos quieran contar. Exacto, todas las pueden historias. Dejar el mensaje por directo, sí, ya sea en cualquiera de nuestras redes. DM. Todos los comentarios e historias son súper bienvenidos. Siempre queremos hacerlos parte de nosotros y tener más interacción con ustedes. La idea es que, pues, no, eso, a la invitación a pensar un poco más allá, a analizar las cosas un poco más allá, a la lectura, evidentemente, como las de JJ Benítez. No solamente el libro de Estoy Bien, Caballo de Troya. JJ Benítez tiene unos libros que realmente lo ponen a uno a pensar bastante. Y se basa en el misterio y también se basa en la realidad, ¿no? Porque son cosas concisas que nos invitan a romper esos paradigmas que tenemos dentro de nuestra cabeza, del negacionismo, de decir que no puede existir porque no lo vemos. O sea, la física cuántica es algo muy complejo que ha descubierto la física y no la vemos, pero sencillamente está ahí y rige muchas leyes del universo. Entonces, pues, la invitación principalmente es a eso. Pensemos, a la lectura, y siempre bienvenidos por acá, mis estimados teóricos. Ya, pues, no sé este mensaje para quien quede, pero las personas que hayan tenido la experiencia con este libro, pude ser consciente y espero dejar este mensaje, que nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, que fallecieron, que están en otro plano, están bien. Están mucho mejor. Por eso se llama Estoy Bien. Y por eso el libro se llama El mensaje siempre es Estoy Bien. Entonces, la invitación a leer el libro y, bueno, a difundir el mensaje de amor, porque es lo que nos queda. Bueno, un abrazo, estimados teóricos. Bye. Cuidemos el planeta, este es el único que tenemos, ya está invadido. Así es, y hay seres extraterrestres, les estaremos comentando en un capítulo próximamente. Más adelante, sí. Adiós.